sí hay quien nos escucha constantemente. Sí hay máquinas que están escuchándonos y que están leyendo todo lo que escribimos constantemente. De hecho, pues todo el mundo dice, haz la prueba. Hacer la prueba es tan sencillo como decir en voz alta algo sumamente comercial o hacer una búsqueda en Google. Si tú haces una búsqueda en Google, no sé, por ejemplo, esto es real, mi familia y yo hemos notado que subí un poco de peso. Entonces empezó a ser muy común el, oye, ve a un gimnasio, hay que buscar un gimnasio, ¿dónde ver un gimnasio? Y por 2 o 3 comentarios al aire que hice mientras la computadora estaba encendida y conectada a internet, de la nada empezaron a salir anuncios de gimnasios. Y yo de hecho ni siquiera sabía que había gimnasios que invertían en comerciales, pero sí los hay. Entonces, la situación es así. El problema no es que a nivel personal estemos perdiendo la intimidad. El problema no es que sepan a qué hora nos dormimos y a qué hora nos levantamos como personas. El problema es, y si queremos verlo como un problema, que tenemos estadísticas claras, muy claras, de las personalidades que tenemos. Y esto toca algo a nivel psicológico. Algo que, bueno, no lo digo yo, lo dice un psicólogo experto, y que para todos ustedes tal vez sea una sorpresa, aunque algunos tal vez ya lo sabían. Tú no eres quien tú crees que eres. Exactamente. Tú no eres quien crees que eres. ¿Por qué decimos eso? O yo por qué me atrevo a parafrasear a psicólogos. Bueno, en realidad es que como seres humanos tenemos una capacidad de abstracción limitada. A pesar de que nosotros creemos conocer a las personas o creemos conocernos a nosotros mismos, lo cierto es que no somos omniscientes, no somos capaces de conocerlo todo y nadie puede conocer a otra persona al 100%. Porque además somos seres complejos, somos seres que tenemos pues personalidades incluso no encontradas. A lo mejor nosotros creemos que somos muy pacíficos, somos muy amables, pero tal vez después de una semana de no comer y no dormir, esa pasividad y esa tranquilidad no sea como creemos que lleguemos a ser. Desgraciadamente, el Internet y Cambridge Analytica y esta cadena de empresas que viven de nuestros datos tienen herramientas para sí saber quiénes somos. Facebook y Cambridge Analytica nos conocen mejor de lo que nosotros creemos. Es más, nos conocen mejor de lo que nosotros creemos que nos conocemos. Cuando tú contestas un test enfrente de un psicólogo para conocer tu estado mental, por ejemplo, entras en un proceso mental de condescendencia. Tú sabes que lo que vas a escribir, lo que vas a redactar, lo va a leer un psicólogo. Y en ese momento te conviertes en una persona ideal. No ideal para ti mismo, ideal para el test de personalidad que vas a responder. Es algo muy parecido a como cuando uno trata de hacer un examen de conducir. En realidad, por decir algo, yo sé conducir y un problema que tengo es no mirar el retrovisor izquierdo a la hora de rebasar por la derecha. Es algo muy común, porque tenemos a la idea de que el que rebasa por la derecha está mal.
Entonces, te importa poco si chocas, porque si chocas en esa situación, el que te esté rebasando va a ser el que va a tener la culpa. No obstante, en un examen de conducir, si te preguntan, si tú miras al retrovisor izquierdo, tú vas a poner que sí, porque te conviertes en un conductor ideal cuando contestas un test de conducir, un examen de conducir. Y así funciona con todo. Siempre que sabemos que otra persona existe y que nos va a leer, procuramos ser ideales. Si ustedes piensan que esto no es tan así como yo lo digo, hagan el experimento. En una situación cotidiana, activen su cámara y apúntenla a alguien sin avisarle que lo van a grabar. Aunque la persona no esté preparada, se va a poner una pose mejor. Si está un poco encorvado, se va a poner más recto. Si tiene la cabeza baja, la va a levantar un poco. Porque cuando estamos frente a una cámara procuramos ser o brindar una imagen más ideal. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que tiene Facebook o que tiene Cambridge Analytica es que cuando contestamos los tests que nos ponen en Facebook de qué animal serías o a qué escuela de Gryffindor pertenecerías y perdón, de Hogwarts pertenecerías y entraras ahí, que por cierto yo sería de Ravenclaw, y un saludo para todos los de Ravenclaw. Cuando tú haces eso, tú piensas que nadie lo va a juzgar. Tú lo haces para ti. Entonces te atreves a ser un poco más justo, un poco más sincero. Y eso es algo que aunque solamente trascienda de una forma estadística, sí estamos teniendo unos márgenes más propios de la realidad. Esto sería una muy buena noticia si Cambridge Analytica fuera una empresa que buscara el bienestar psicológico de la humanidad. Esto estaría muy bien si, no sé, el mismo gobierno lo usara para determinar circunstancias estadísticas que pudieran ser penosas, como las enfermedades o la carencia económica. El gran detalle es que no. Cambridge Analytica es una empresa y se dedica a cosas pues muy diferentes. Se dedica específicamente a traficar, comercializar los datos que ellos llegan a percibir. Bueno, voy a leer un poco los comentarios porque luego se me rebasan un poco. Muchísimas gracias, Escatita, por invitar al audio. Sir Gato Daniel, ya te había saludado, perdón. Ya Unicornia acaba de compartirnos sus... Ajá, claro. Tú también hablaste al respecto. Oye, Unicornia, si tienes una opinión al respecto, pues te agradecería mucho que tomaras el micrófono en unos momentos, una vez que agote mis perspectivas, para darle más dinamismo al programa. También hablando de darle dinamismo al programa, les comento que ustedes, como usuarios de Mosqueteus, van a elegir el tema del próximo programa. Yo puse por ahí un post donde ustedes pueden votar los temas a considerar para que decidan de cuál de los dos quieren que analicemos el próximo programa. Son qué comeremos en el futuro, a abordar los temas de la problemática alimenticia en el futuro, y el otro tema es geopolítica, estrategia del futuro, un mapa en metamorfosis. Un tema no es prohibitivo del otro,
Pues posiblemente lo abordemos en un futuro, pero me interesa que pues me digan qué programa les interesa más, qué tema les interesa más, porque la condición es que yo buscaré a un experto en el tema. En el caso de que elijan geopolítica estratégica, hablaré con Jorge Vázquez Piñón, un filósofo que entre otras cosas ha estudiado el papel de México en la modernidad y que es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en el caso de que elijan el de que comeremos mañana, traeremos de vuelta a Miguel Ángel Escobedo, porque él, entre otras cosas, es comerciante agroindustrial. Entonces él conoce mejor que nadie qué sale de la tierra y lo que no sale, por qué no sale. Entonces, pues opinen que les gusta más y traeremos a los expertos hablando el próximo programa. Entonces, claro que sí, Unicornio, yo te aviso, va a ser rápido. Solamente quiero agotar unos cuantos comentarios. El primer comentario era ese, ¿no? Bueno, ya van dos. El primero, debemos de estar conscientes de que estos análisis no son a nivel esquizofrénico, no son a nivel paranoico. No hay manera, en realidad no hay manera, cualquiera que más o menos sepa cómo funciona el internet y cómo funcionan las redes, no hay manera de que sepan a ciencia cierta todo lo que haces como persona, y si lo hacen, pues van a tener que invertir muchos recursos. Así que a no ser que seas el príncipe de Gales o el director de una gran empresa o un influyente social muy importante, nadie te va a espiar hasta para ver a qué hora te quitas los calzones. Eso no va a pasar. Y otra cosa, nadie trafica desnudos. Ese es un mito muy muy famoso en la red, que hay programas de internet que nomás están esperando a ver en qué momento tu webcam detecta un desnudo para grabarte y después comercializar ese desnudo. Para desgracia de muchas personas paranoicas, pues no, hay mucha gente dispuesta a traficar su cuerpo desnudo sin necesidad de software raro. Así que pues esa es una, ¿no? Despreocúpense. Y si a ustedes les contaron esa mentira, no, mi amor, es el software que no. Los grabaron a forma sapiente. Bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto, también ya lo comentamos, es que de alguna manera la información que nosotros le entregamos a Facebook es muchísimo más concreta, más fiable que la que nosotros le entregamos a cualquier otra persona. Es más, ya no hablemos de los tests psicológicos. Empecemos a pensar, por ejemplo, en estas personas que de seguro alguno de ustedes, si vive en una gran ciudad, se ha topado, que son los de estudio de mercado. Personajes que te ofrecen algún souvenir o algún descuento en algún producto, a cambio pues de que le cuentes cuáles son tus preferencias a la hora de ver televisión o tus preferencias respecto a algún u otro producto. Y pues una vez que le entregas la información, ellos pues te regalan este souvenir. Y estas personas trabajan pues para las empresas que los contratan para conseguir más información sobre la competencia. El problema con esto es que, por ejemplo, hay mucha gente, pongo el ejemplo porque he sido y dejado de ser fumador bastantes veces, que no fuma en público, que cuida mucho su imagen y procura no fumar en público. Entonces, a la hora que uno de estos personajes se les aparece, pues niegan rotundamente que fuman.
De igual manera ocurre, por ejemplo, con la estadística de ingresos económicos. Cada vez que el gobierno hace un recuento en las comunidades más carentes, siempre se ve una disociación con la realidad. Cuando es un gobierno en turno, la información parece ser que, que disminuye, pero cuando el estudio lo hace la oposición, parece ser que siempre la carencia económica avanza. Entonces, esto hace pues que Facebook tenga un problema, bueno, no un problema, un privilegio. Un privilegio sobre cualquier gobierno, sobre cualquier institución, y eso también lo está poniendo en un papel un poco penoso de la historia. En el pasado juicio que le hicieron a Mark Zuckerberg, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Yo no lo vi completo en primera porque no domino ni el sistema jurídico anglosajón y muchísimo menos el inglés, y tampoco está completamente traducido, o por lo menos no tuve la fortuna de encontrarlo. Pero sí hay algunos puntos interesantes. Por ejemplo, el saber que todos los jueces, todos los que estaban cuestionando a Mark Zuckerberg, estaban conscientes de que estaba en una situación privilegiada. Todos lo estaban poniendo en un papel de acusado que debía de cambiar sus circunstancias para bien de la nación. Ahora, por ejemplo, ocurre algo filosóficamente muy interesante. ¿Han oído hablar de ese problema sin respuesta, de 500 años sin respuesta, de si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿realmente cayó? ¿Y cómo sabes que cayó si nadie lo escuchó? Bueno, pues tenemos una versión muy parecida al mismo en el siglo XXI. Si existen términos y condiciones que aceptar, pero nadie los lee, ¿en realidad esos términos y condiciones existen? Tal vez todos los que tenemos un Facebook hemos aceptado esos términos y condiciones. Yo personalmente no los leí. Y no los leí porque pues, nadie yo en su momento, cuando abrí mi Facebook, estaba en primer año de facultad, era un mocoso. Pero, ¿ahora qué tal? En ese momento se le sacó a Zuckerberg el manuscrito que implica sus términos y condiciones, pero en forma de papel. Y se hizo evidente cómo es más fácil o más cómodo leer un contrato de bienes raíces o leer un contrato de arrendamiento o incluso leer el acta constitutiva de una empresa que leer los términos y condiciones de Facebook. Entonces yo les pregunto, si nadie los ha leído, ¿en realidad existen? Bueno, es algo filosófico. Ahora bien, en esos términos y condiciones, como cualquier otro espacio jurídico legal, existe una enorme laguna. Hubo un momento en el que Facebook se adueñaba de todo el contenido que subías. Hubo un momento en el que se lo prohibieron. No sé si ustedes tengan la edad suficiente o estuvieron tan primitivamente metidos en Facebook cuando no había publicidad. Estas cosas van cambiando. Y eso también, alguna vez les llegó a aparecer la notificación de que los términos y condiciones de Facebook habían cambiado, pero ni siquiera te daban el acceso directo a esa actualización, solamente decía, para conocer los nuevos términos,
puedes verlos en esta cosa y tú sigue disfrutando. La Inquisición ahora es lo siguiente. Sabemos que Facebook no es algo mágico. Tiene que existir de alguna manera. Hay ordenadores, hay cosas así. Y la opción que los jueces le daban a Zuckerberg era que cobrara. Que ya no vendiera publicidad, que ya no vendiera datos, que mejor cobrara por su acceso a Facebook. Eso pues a él nunca le ha parecido cómodo, porque además una de las funciones de Facebook ha sido también social. Hay países muy carentes en economía que se han podido comunicar gracias a que Zuckerberg ha decidido poner satélites exclusivamente para la transferencia de datos de Facebook. Entonces, tampoco debemos de ser tan crueles con él. Tampoco podemos decir que es el diablo, que está vendiendo nuestros datos, que está traficando nuestras fotos en calzones, porque de alguna manera también ha sido la persona que nos ha ayudado a comunicarnos mejor. Y por qué no decirlo, algunos que vivimos de Steemit no podríamos tener tan integrada la capacidad de hacer cosas aquí si no fuera porque se aferró tanto en la mente de las personas la idea de la red social como fue Facebook. El problema es meramente filosófico. El problema es meramente admitir pues que tenemos la capacidad de ser instrumentalizados y productados, ya, o bueno, de convertirse en un producto. Y tampoco es nada nuevo. Tampoco es como que cuando veíamos los supersónicos no nos pusieran programas, infomerciales, anuncios de juguetes, etcétera, dirigidos a este tipo de ideas. Por mi parte, yo ofrezco otra solución que no le entregaron a Zuckerberg en su momento. ¿Y si los gobiernos hicieran redes sociales institucionales? ¿Y si ellos se aprovecharan de esa fórmula ya aportada? ¿Y si en lugar de prohibir y tratar de bloquear cosas que a final de cuentas también han entregado mucho trabajo, ¿por qué no incitar a la competencia? Ahora podríamos decir que, claro, hay gobiernos buenos, gobiernos malos, y que cada gobierno podría fallar al momento de usar esos datos. Como muy seguramente, pues ya seríamos ingenuos al pensar que no lo han hecho, ¿no? Pero bueno, esa es otra oferta. ¿Por qué no institucionalizar las redes sociales? Ahora también, ¿y mi intimidad? ¿Hasta dónde queda? ¿Dónde se pierde? Bueno, eso sí que es una respuesta un poquito más complicada. Porque ¿para qué van a usar tu intimidad a final de cuentas? Ahora, ¿y si el pudor se hubiera reducido a una inteligencia artificial? Si nadie humano supiera cuáles son mis ideas, si nadie humano supiera cuáles son mis vergüenzas, ¿dejarías tú, querido Radio Escucha, que un robot analizara todo tu ser? Si no tuviera ningún pudor humano, por así decirlo. Todos estamos de acuerdo en que tenemos problemas o incomodidad de que alguna persona extraña nos vea desnudos. Pero no tenemos problemas en que una pintura extraña, es decir, una pintura que nunca hayamos visto, nos mire. Entonces, ahí habría que hacer una diferenciación ontológica, ¿no? Si al final de cuentas no es ningún humano el que me analiza, ¿cuál es el problema en que me analice?
Y siempre es ¿para qué me analiza? Creo que el problema a final de cuentas es que estamos todos conscientes de que no nos analizan para beneficiar nuestra vida. Nos analizan para comercializarnos, para reducirnos a números, y eso es lo que no nos gusta. Bueno, como último punto, antes de ahora sí abrirles los micrófonos y empezar a hacer una conversación, insisto, recuerden que ustedes son los que eligen el próximo tema de Cyberpunkers, así que pues, opinen, digan cuál de los dos temas, alimentación del futuro o geopolítica del futuro, cuál les gusta más. Un último punto es que como usuarios de Steemit tenemos una cuarta perspectiva. Si bien la primera perspectiva es desenrarecernos de este modelo económico, aceptar que nuestros datos, nuestra información es comerciable. La segunda, privatizar las redes sociales. La tercera, institucionar las redes sociales. Tenemos nosotros como Steemians una cuarta muy conocida y que nos debe de encantar: descentralizar las redes sociales. No tenemos problema de que nos investiguen y nos vean siempre y cuando podamos investigar y ver todo. Y eso es una de las grandes ventajas de Steemit. Si cambiáramos todos por un modelo de redes sociales descentralizadas, si se vendieran nuestros datos, a final de cuentas sabríamos por cuánto, a quién y para qué se vendieron nuestros datos. Y si bien no tendríamos una solución, sí tendríamos una manera más transparente de la idea. Y por qué no decirlo, a final de cuentas, si es nuestra socialización humana, nuestra manera de interactuar, lo que le da el valor al Steam y a las redes sociales, podemos ahorrarnos el paso del mercadeo. Podemos sencillamente valorar o votar por una crítica de un producto y hacer que expire la mercadotecnia. Porque también debemos de resolver algo. El capitalismo ideal es aquel en el que no existe la mercadotecnia. Es aquel en el que cada quien consume por necesidad y no por influencia. Ahora, bueno, ese tema igual tal vez puede ser recurso de otro podcast, pero de cierta forma es cierto. En los libros de Greimas, cuando se explica cómo debería de funcionar el capitalismo, se entiende que el mercado debe ser autosuficiente. No debemos de incitar el consumo. O sea, sí se debe cuando el mercado no está completo, pero el mercado, una vez terminado, ya no necesita la incitación al consumo. Esto se ve agotado en el país de Japón. En Japón, si ustedes ven los comerciales japoneses, no se incita al consumo. Los japoneses ya consumen por inercia. El papel de la publicidad en Japón es nada más el de posicionar las marcas, no el de vender el producto. Eso es algo muy interesante y lo podremos abordar en algún otro podcast. Entonces nosotros tenemos la opción de descentralizarlo y de asumir un parámetro de justicia completo. Saber qué se gasta, qué datos se gastan, para qué se gastan, cuánto valen, cuánto no valen. Porque además, Cambridge Analytica también tiene un problema. Ellos mismos no saben cuánta gente con dobles perfiles o con triples perfiles hicieron los test, o cuántos incluso no pudieron haber dado respuestas falsas por mero ocio. Y el blockchain, aunque no es una solución completa, sí podría ayudar perfectamente a que estos valores se fueran más lógicos.
Sabemos que hay bots que reproducen videos de YouTube, sabemos que hay bots que dejan comentarios, sabemos que hay bots que se suscriben, etcétera. Y el blockchain, pues, hace más transparente todo esto. Entonces, pues, estos son los 5 puntos que quería abordar para hablar, pues, de estos temas que trascienden a la filosofía y a las tendencias del tema de Cambridge Analytica. Ahora sí, vamos a dar apertura a la discusión. Si alguien quiere tomar el micrófono, Unicornia creo que ya lo pidió desde hace rato, así que vamos a dar la oportunidad de que sea la primera. Y mientras, pues, opinen, déjenme leer rápidamente lo que hay en los comentarios. Puedes compartir esta actividad en el servidor de El Arca de Cervantes. Ok. Perfecto, Unicornio. En cuanto termine el programa lo voy a hacer. Ángel Gómez dice, se habló de que podría haber una versión de paga. Exactamente. Pero fíjate que eso también va a crear una segregación social en el parámetro digital. Es muy feo, por ejemplo, en Badoo, no sé si han usado la plataforma, en Badoo es muy evidente quién está pagando y quién no. Entonces, aunque pues no sea necesariamente una cualitativa de personalidad, sí hay mucha gente que prefiere a los usuarios que pagan. Entonces, esa segregación digital, pues sería un problema si hay una versión de pago de Facebook. Vamos a ver. Escatita testigo de... Escatita dice, se aprovechan de... Está demostrado, manipulación. Sí, los gobiernos siempre han usado la manera de manipular, ¿no? Desde los periódicos, es más, desde el boca a boca. Desde el boca a boca, los periódicos, la radio. De hecho, pues en México está muy encarnada la imagen del chayotero, ¿no? Que es un pseudo periodista que solamente se dedica a cobrar por callarse. No obstante, creo que si se hiciera un modelo institucional de redes sociales, habría más herramientas para controlar eso. Finalmente, Zuckerberg habló de que siempre había una versión gratis. Unicornia dice, a Facebook no le conviene. Unicornia, te presto el micrófono. Ok, creo que me escuchan ahora, ¿no? Fuerte y claro. Ok, bueno, estuve leyendo un poco sobre esto, yo sí había sabido un poco de lo que era el escándalo. Hay infinidad de memes, infinidad de chistes, como el chiste de la gente del FBI que me observa, también el escándalo de las cámaras web que al parecer se estaban... Eso fue súper loco cuando empezaron a decir que las cámaras web no, si dejabas la laptop prendida, por ejemplo, conectada a internet, te hackeaban la laptop y entraban a tu cámara web y te veían. O sea, han salido muchos rumores con respecto a lo que es el manejo de la información en lo que son las redes sociales. Ahora bien, una de las cosas que se critica muchísimo desde Steemit, y eso es algo que se consulta tanto en la comunidad anglosajona como en la comunidad hispana, con los pocos witnesses que tenemos en la parte hispana, se le critica mucho el hecho de que Facebook tiene un sistema que no remunera a las personas por compartir su contenido. Si bien saben, Steam como plataforma descentralizada lo que busca, más que nada, es que cada quien tenga una porción de cierta forma de ganancia por el contenido que comparte. Pero Facebook no maneja esta política. De hecho, los videos, una de las polémicas más fuertes fue la de los videos que se compartían en Facebook,
que justamente en YouTube tienen ya todo controlado por el tema de los algoritmos y ya se puede medir el plagio entre cuando una persona está haciendo un plagio, o sea, cuando una persona está tomando el material audiovisual de otra mediante los algoritmos que están trabajando ellos ahora. Sin embargo, en Facebook esto no pasa. En Facebook, más bien, todas las personas tienen libre albedrío de compartir esa información. Y si bien eso puede traducirse en más popularidad para la persona que produjo el material como tal, muchas veces las reuploads o el resubir los materiales no está penado por Facebook. Realmente pasa muy desapercibido y muchas de las ganancias que esos autores pudieron haber generado en todas esas reuploads, más las visitas que tuvieron, más los comentarios, todo esto, todo lo que ellos pudiesen haber generado por esto, básicamente ya no es de ellos, pues no les pertenece a ellos, sino que les pertenece a la compañía. Y toda la publicidad que tiene la compañía le pertenece a Facebook, o sea, todas las ganancias que se puedan generar de la parte de la publicidad le pertenecen más que nada a Facebook. Ellos casi no recompensan a las personas a menos que sean famosas o que tengan una cuenta oficial de más de cientos de miles de seguidores. Entonces, sinceramente este escándalo no me sorprende porque ya habían rumores anteriores con respecto al robo de información y al manejo de información. Lo que sí me deja como impresionada es el hecho de que hayan usado esto para la última campaña electoral que hubo. Esta última campaña creo que fue una de las más polémicas que hubo. Nadie sabía si escoger entre uno y el otro, porque la verdad es que ambos candidatos eran cuestionables. Entonces, que hayan usado esto para la campaña de Trump solamente demuestra lo aterrador que puede llegar a ser el compartir información en Internet. Si ustedes recuerdan que antes nos advertían que ten cuidado con lo que compartes en Internet, ten cuidado con las fotos que subes, no sabes quién te esté acosando y quién no sé qué, y quién esté pendiente y quién te esté stalkeando o algo. Entonces, aquí queda evidenciado este tipo de cosas, pero aquí no se trata de un acosador, un stalker o alguien que vaya a ir a tu casa que puede pasar después. Pero no se trata de alguien que vaya a ir a tu casa y te vaya a acosar y te persiga o vea tus fotos constantemente, etc. Sino que más bien se trata de toda una red de inteligencia detrás de tu información. Y es bastante alarmante, pues. Creo que si necesitan rendir unas cuantas cuentas, es completamente comprensible que el gobierno los haya citado. Y la verdad, vamos a ver en qué termina esto, porque obviamente la parte gratuita de Facebook es uno de los primeros ganchos que tiene la página. Cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede crear una página de Facebook, cualquiera. Y esta libertad de interacción es lo que ha alimentado la plataforma, porque básicamente todos, hasta tu perro, todos tienen Facebook. Todo el mundo tiene Facebook, o lo ha tenido alguna vez. Todos han tenido Facebook. Y básicamente si ellos empiezan a monetizar o más que nada empiezan a cobrar por el servicio de Facebook como tal o se inventan a las personas por el cobro del servicio de Facebook, eso va a bajar aún más la llegada de la popularidad que tiene la plataforma. Entonces, básicamente esa es mi opinión al respecto. Esto es alarmante, pero nosotros que estamos en Steam creo que es algo un poco más seguro. Si podemos, una de las opiniones de Steam sería básicamente lograr que fuese un Facebook, pero mucho más seguro, en el que la gente sí cobrara por lo que hiciera, sí cobrara por su contenido, y el contenido sí fuese detectado. Y de cierta forma se está logrando. Entonces, no se sorprendan si el día de mañana hay cambios de tipos en la plataforma, si el día de mañana de repente tuman la plataforma o algo por el estilo, porque ya Facebook ha perdido muchos partidarios, ya ha perdido muchas personas, ya mucha gente no está confiando en ellos. Y bueno, creo que es un proceso natural de decantación con las redes sociales. Podemos citar a WhatsApp, Telegram como ejemplo.
en el tema de que ahora Telegram tiene mejores tecnologías, pesa menos, etcétera. Entonces, solo que aquí hay un escándalo de por medio y creo que hay que estar bastante pendientes con él. Perfecto. Bueno, ay, perdón. Muchísimas gracias, Unicornia, por tu opinión. Si alguien más quiere tomar el micrófono, adelante, nada más avísenme por el mensaje de texto para darle un poquito de orden. Y me gustaría recuperar la incógnita de lo que les había comentado. Si existen los términos y condiciones, pero nadie los lee, y nadie los lee antes de aceptarlos, ¿en verdad existen esos términos y condiciones? De alguna manera los contratos legales por internet están reconocidos por algunos países. Por ejemplo, en México, siempre y cuando haya una firma digital, un PDF puede pasar por un programa legal. Pero los términos y condiciones al que solo le pones una palomita, no está reconocido en México como una aceptación de tal, ¿no? En especial cuando las leyes que la misma página de internet pues van en contra de las leyes nacionales. Hubo un tiempo en el que Facebook pretendía adueñarse de todo lo que subía. Si tú subías, no sé, una receta de pan, una foto, un cuento, eso ya pertenecía a Facebook. El problema, de hecho, ocurrió cuando alguien subió la receta de Coca-Cola. Y pues obviamente ahí la gente repeló y pues se dio a conocer pues que no, que eso era anticonstitucional en varios países. Pero bueno, de alguna manera los términos y condiciones, mientras nadie los conozca, mientras nadie los ejecute como tales, no podemos decir que estén funcionando. Y habremos de decir, Zuckerberg es un genio, Zuckerberg sabe mucho sobre internet y sobre el mundo de las redes, pero Zuckerberg no es un legislador, ni conoce ¿cómo se dice? Pues la naturaleza de cómo aceptar términos y condiciones, de tal manera que muchos de los acontecimientos que puedan ocurrir dentro de las legislaciones de Facebook puedan ser erróneas o incluso pues ilegales, ¿no? O más que nada que no atiendan a una situación de justicia. Ahora bien, volviendo a de que se pueden institucionalizar las redes sociales, en México, por ejemplo, existe un problema, una delegación de medios sociales, una secretaría de medios sociales que pues lo único que hacen es ser como una extensión de la CONAFRED, de cuidar que no haya pues cuestiones escatológicas en radio y televisión. Pero sería bueno, sería oportuno que quienes diseñaran los términos y condiciones de cada red social fueran los gobiernos. O tal vez eso es una opinión. O bueno, no los gobiernos, porque sabemos que a nadie de este Discord le cae bien su gobierno. Pero que fueran las universidades. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta idea? Que en lugar de que fueran los mismos creadores de las páginas, los mismos creadores de las herramientas sociales, fueran las universidades, fueran los legisladores los que conocen cómo funciona la legislación, quienes crearan estas leyes. Bueno, nos quedan 10 minutos antes de que empiece el espacio de inspiración. Y el día de hoy pues yo creo que sí os voy a acompañar, pero si alguien más quiere tomar el micrófono, adelante. Mientras tanto,
Y una vez más les digo, por favor opinen. Si no opinan ustedes, yo voy a tomar el tema que a mí se me pegue la gana y tal vez lo disfruten menos. Los temas para votar para el próximo programa son: ¿qué comeremos mañana? ¿Qué vamos a comer en el futuro? Y... dice Escatita que empieza a las 8. Ok, entonces podemos expandirnos a gusto. Sí, perfecto, claro. Bueno, entonces está bien. Vamos a expandirnos un poco más. Y de todas formas, pues hago el anuncio, ¿no? Opinen sobre estos dos temas. Si quieres, Ángel Gómez, podemos hablar sobre los rusos de hoy en 15. El detalle es que los programas que ustedes votan, me gusta traer invitados. Entonces ya tengo 2 invitados ahí en el cuadrante para que nos hablen un poco más sobre estos temas. Son temas un poco pues más, digamos, más científicos, por así decirlos. Los temas, Ángel Gómez, son: ¿qué comeremos mañana? Hablar sobre pues cómo resolveremos los problemas de alimentación en el futuro. Hay expertos que hablan de carne clonada, hay expertos que hablan de comer insectos, hay muchos pro veganos que hablan de que el futuro va a ser completamente vegano. Y el otro tema es geopolítica estratégica del futuro, un mapa en metamorfosis. ¿Cómo van a cambiar los estados en el futuro? Actualmente hay un movimiento del Calexit. Hay personas que se quieren independizar de Estados Unidos en el lado de Alaska, en el lado de de New Jersey, de Florida, y pues también en México hay pues algunos movimientos separatistas por ahí. Hay una página de Facebook no muy famosa que se llama República de Mesoamérica. Entonces podríamos hablar de eso. Y pues la geopolítica da para mucho de qué hablar. Puede haber naciones continentales en un futuro, o también puede haber balcanización de los mapas. Entonces pueden notar. Dice Escatita, los rusos también tienen que ver con Cambridge Analytica. Ahorita podemos darle el micrófono a alguien para que hable de eso. Yo no estoy tan enterado del papel de Rusia, pero adelante. Una vez vi un grafite que decía comida con nanotecnología. Eso también es cierto, hay científicos que están buscando usar la nanotecnología para mejorar los productos los productos vegetales que tenemos, sobre todo. Incluso los que los que alguna vez hayan comido maíz transgénico, la manera de hacerlo transgénico es contagiándolo con un virus que entra con átomos de oro. Así que no sé si eso cuente como nanotecnología, pero sí funciona a nivel atómico. Hola, en el Felibato. Saludos. Hacerlos más duraderos. Sí. Bueno, lo que pasa es que para integrar a nivel genético los cambios es necesario hacerlo por medio de virus. Y para integrar esos virus lo hacen con pistolas de oro. Bueno, estábamos hablando de los rusos. Cambridge Analytica, bueno, no sé que fueron los rusos o piratas rusos los que se encargaron de hacer las campañas pro Trump en estas últimas elecciones, y que lo que ellos decidían, o básicamente lo que hacían, era escoger qué personas eran las más influenciables y eran a quienes les mandaban la publicidad más emotiva de Trump.
Ahora, esto sí no es un trabajo tan psicobiosocial como se pretende. O sea, no es que llegaban a la conclusión de este güey se levanta a las 8, este va a votar por Trump. No, en realidad lo que buscaban era personas que buscaran cosas como horóscopos, que buscaran cosas como ¿cómo se puede decir? Neurolingüística, consejos para purificar, digamos, que tuvieran un pensamiento más mágico religioso. Entendamos también que la religión en Estados Unidos es más tradicionalista que en América Latina, entonces también se creía un poco más influenciable a esas personas. No obstante, creo que por ahí alguien tiene más conocimiento del papel de Rusia en este asunto de Cambridge Analytica. No sé quién quiera tomar el micrófono por ahí. Adelante, fuerte y claro. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Escatita. Hola. Es que hola a todos. Hace unas semanas, de hecho, fue ay, el gatito, te amo. este, es precisamente que escuché esto de los rusos y Cambridge Analytica, ¿no? Sí es algo que ya había escuchado mucho antes, pero eh, investigando o viendo por casualidad es que quedé como muy impresionada sobre lo que pasaba, ¿no? Sí, se supone que ellos metieron las manos en las elecciones en Estados Unidos precisamente porque los rusos querían a Trump en el poder, ¿no? De esta nación, e incluso hasta tienen pruebas de que así es, ¿no? Varias capturas de pantalla de Twitter, de Trump hablando bien de los rusos antes de las elecciones, durante la etapa de promoción, por decirlo así, él se deslindó de los rusos, ¿no? De que no los conocía, que no sé qué, cuando antes ya había tuiteado que sí, que hasta incluso tenía algún tipo de relación con Putin, ¿no? Y también hay pruebas de que las propiedades que les quitó Obama a los rusos, en el momento en que entró Trump a la presidencia, se les devolvieron, ¿no? Entonces es como muy escandaloso esto, ¿no? Incluso también llegaron a decir que esta empresa había manipulado también las elecciones de México de hace 6 años, ¿no? Cuando ganó Peña Nieto, y había alguno que otro video, ¿no? De cómo es que hacían esta manipulación precisamente aquí en México. Se dice que en estas elecciones que están por suceder aquí en mi país, pues ellos también van a meter las manos, ¿no? Cómo es que opera la empresa, según lo que estuve viendo y leyendo, es que sí, por medio de los test, ¿no? De Facebook, y ahí mismo hablaban de este vínculo que tiene Facebook con la empresa, que a mí no me pareció nada escandaloso, ¿no? Porque si uno analiza lo que pasa dentro de la plataforma de esta red social, pues no es de sorprenderse, creo que hasta es bastante obvio, ¿no? Incluso aquí en México, no sé si llegó a salir del país, que robaron ciertas identidades precisamente por medio de Facebook, ¿no? Y todo era porque respondieron un test que estuvo de moda hace un tiempecito, no mucho, el test de cómo te verías si fueras mujer, ¿no? Y varios lo hicieron. Se supone que en este test te robaron la identidad, ¿no? Robaron tus contraseñas y todo. Precisamente porque al momento de que tú ibas a hacer dicho test, metías o te pedía tu nombre de usuario y contraseña, ¿no? Lo cual es bastante raro. Al menos yo vi esto que pasó, ¿no? Aquí en México sonó muchísimo que mediante ese test, pues, habían robado identidades, y vi a la gente muy alarmada por esto, pero digo, es bastante obvio lo que pasa, ¿no? Porque yo yo iba a hacer el test por curiosidad y vi que me pedía contraseña y
usuario, y yo dije, pero pues si lo estoy haciendo desde mi cuenta, ¿no? Porque me vuelve a pedir mi contraseña y usuario. Entonces yo ya no lo hice porque se me hizo demasiado raro, pero yo vi a muchos de mis amigos que lo hicieron, y yo pensaba, bueno, ¿qué no es raro esto que te esté pidiendo otra vez ingresar cuando estás haciéndolo desde tu cuenta? Entonces, se supone que esta empresa así es como opera, para manipular a la gente precisamente, ¿no? Mediante esas preguntas que te hacen de qué fruta eres, no sé, todas estas tonterías, la verdad es que se me hacen tonterías, pues sí, crean un perfil psicológico tuyo. Sí. No sé si logro detectarlo porque me gusta mucho leer sobre psicología, sé bastante de cómo se hace la selección de personal cuando está contratando una empresa, ¿no? Y cómo es que usan estos métodos psicológicos para crear todo un perfil de la persona, ¿no? Mediante los dibujos, mediante historias que hacen, ¿no? Entonces, al momento de que yo leo las preguntas del test, tengo que contestar, pues es obvio que están creando un perfil tuyo. Entonces, lo que hace la empresa es eso, ¿no? Mediante esos test, empieza a crear un perfil del usuario y detecta a los que son manipulables, ¿no? Y a ellos es a los que bombardean de noticias falsas, que por ahí lo decía Ángel Gómez, ¿no? Entonces también pues te cuestionas lo que ves y lo que escuchas de los medios de información, entre muchas comillas, vamos a decirlo, ¿no? Porque se supone que lo que hacen es eso, ¿no? Mandar noticias falsas para empezar a manipular a las personas que ya detectaron que son manipulables. Y de hecho, pues se dice que Trump, el ejemplo claro es el de las elecciones de Estados Unidos, que Trump iba a la baja en las encuestas, y cuando empezaron a bombardear a ciertos sectores de noticias falsas, es que él empezó a tomar ventaja. Ajá. Las noticias eran precisamente para que Trump tomara ventaja. Lo mismo hicieron en México, ¿no? Que está demostrado que lo hicieron aquí. Entonces, realmente yo no me asusto, o no se me hizo ya tan alarmante que Zuckerberg fuera llamado por esto, ¿no? Porque es muy evidente el vínculo que tiene él con la empresa y de cómo es que usan los datos de Facebook para poder manipular a las personas, ¿no? Y como dices, Adrual, si fuera para algo bueno, pues hasta yo digo, pues que use mis datos, ¿no? Pero pero si es para manipulación y poner a cualquiera al frente de un país, pues eso sí es muy preocupante, ¿no? Y la relación que tiene Rusia, pues es aún más, ¿no? Porque ya se venía diciendo que ellos quieren ahora dominar, ¿no? Ser la potencia, que no es Estados Unidos. Y cómo lo va a hacer, se supone, pues es mediante quitándole a Estados Unidos sus fuertes, ¿no? Sus puntos fuertes. En este caso, Ángel Gómez decía que si era cierto que en México piensa intervenir Rusia, pues yo considero que sí, porque realmente México es el pilar de Estados Unidos en muchas cuestiones, ¿no? De aquí extraen mucha prima, aquí hay muchas empresas de ellos. Bueno, nosotros representamos una mina de oro para Estados Unidos, entonces yo sí considero que los rusos van a querer quitarle este punto estratégico comercial que tiene Estados Unidos. Entonces sí, ahí está la relación entre los rusos, la compañía de Cambridge, y cómo es que Facebook no ha proporcionado todos los datos para que ellos puedan operar, ¿no? Y lo más curioso de todo esto es que pues Cambridge Analytica no esconde lo que hace, ¿no? De hecho, si tú buscas, ahí sale que es una empresa que se dedica a la lectura de datos, ¿no? Y no dice bien para qué lo van a usar, pero sí se dice que ellos están ahí al pendiente de lo que está pasando, ¿no? De los datos que pueden extraer y todo esto, ¿no? Claro. Bueno, algo que tomas, mientras hablabas se me ocurrieron dos cosas. Una es que, por ejemplo, en México se supone que tenemos una Secretaría
de comunicación pública y tenemos un diario oficial de la federación. Entonces, hablando de fake news, sí es como un nuevo problema el darnos cuenta de que si nosotros vemos una noticia en el tweet de Peña Nieto o en el tweet de Maduro o en su Facebook, lo asumimos como verdadero y como trascendental. Entonces, de ahí parte también el problema de que creamos que nuestro Facebook es nuestra identidad. O sea, lo asumimos así, ¿no? Y no tiene que ser así. Tal vez una parte de la educación digital sea reconocer que tú en tu mundo digital no es tu identidad. Y tus declaraciones y todo eso tampoco deberían de ser tomadas en serio porque es algo hackeable. Y lo segundo, bueno, esto de Rusia, sí, definitivamente, si quieren votar por geopolítica para el próximo programa, va a ser un tema pues muy bueno. Sobre todo, decías, de México sale plata, de México salen muchas materias primas. De Michoacán ya no hablemos de toda la República. Yo hablo de Michoacán porque me consta que el 60% del durazno, el 80% del limón y algo así como el 90% del aguacate que llega a Estados Unidos sale de Michoacán. Pero más que todo eso, los cerebros. La gran mayoría de los profesionistas que no se sienten realizados en México se van a Estados Unidos. Y ha sido consecuencia ya de comunidades enteras que dicen, no, pues es que nosotros le invertimos 100 millones de pesos, por decir algo, a esta universidad porque esperábamos tener profesionistas para esta generación. Y no tenemos una generación de profesionistas porque se fueron al gabacho. Y si algo necesita Rusia en este momento es un catálogo de ciertos profesionistas para explotar sus recursos y para resolver algunos problemas que tienen al futuro. Entonces sí se ve muy interesante el futuro, este futuro tripolar, este futuro, esta nueva etapa de la humanidad en la que no es Estados Unidos el mero mero, sino que vivimos con Estados Unidos en una punta, con Rusia en otro, pero además nos estamos olvidando de China. Conforme se vaya haciendo evidente el papel de Latinoamérica en el nuevo parámetro global, China se va a empezar a hacer más y más evidente, y digo más y más porque ya lo es. Yo les aseguro que todos ustedes que me están escuchando tienen un aparato hecho en China en el bolsillo o en la habitación. Entonces, de hecho, ahora que lo pienso, es curioso que estén tan silenciosos los chinos en todo este escándalo, ¿no? A lo mejor es como en Dogman, que mientras todos nosotros hacemos como que descubrimos el hilo negro y de que Cambridge Analytica nos estaba espiando, pues los chinos espían y aprenden de cómo tomamos todo esto en serio, ¿no? Pues muy interesante tu aportación, Escatita. No sé, ¿tú qué opinas de los chinos? Hablando de... Pues es que es muy curioso, ¿no? Porque ellos, bueno, yo estudié administración, ¿no? Y ahí investigamos mucho sobre, bueno, lo teórico, para empezar desde el principio, ¿no? Ellos siempre se han caracterizado por la calidad que inyectan a sus productos. En algún momento llegaron a bajar en este rubro, ajá, pero fue más que nada porque ya no tenían, o sea, tuvieron una crisis, ya no tenían cómo solventar esta parte de la calidad, ¿no? Entonces, pero en un principio ellos fueron los primeros en aportar a su empresa eso, ¿no? Un control de calidad bastante alto.
ahorita se está retomando, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien dice, no, es que yo no consumo nada chino, y digo, mira, para empezar, tu procesador, el procesador de tu celular está hecho en China, ¿no? De ahí viene la mayoría de los procesadores para celular, y cada día van mejorando, ¿no? A mi parecer, China es una potencia en cuanto a lo que se refiere de empresa, ¿no? Porque ellos, eso es su fuerte. Ajá. Ellos se adaptan totalmente a lo que es el capitalismo, y basta verlos, ¿no? Basta ver cómo ha crecido económicamente, ¿no? Y cómo puedes encontrar a un chino en tu país haciendo algo, haciendo negocios, ¿no? Ellos tienen un cerebro muy ágil para esto. De hecho, a mí me preocupaba en la universidad, cuando yo estaba estudiando administración, veía muchísimos chinos y coreanos matriculados en la universidad. Y si tú les preguntabas, ¿y por qué te viniste aquí a estudiar, no? Ah, pues es que aquí voy a poner yo mi negocio y lo quiero poner bien, ¿no? O sea, ellos ya estaban pensando en poner empresas y así. Entonces era sorprendente para mí, porque yo veía a mis compañeros, ¿no? Mexicanos, y les preguntaba, ¿y tú por qué estudias administración? Ah, porque voy a llegar a una empresa, a ser el jefe y esto, ¿no? O sea, su mentalidad era de empleado al final de cuentas, ¿no? De servir a una empresa. Cuando tú le preguntabas a los coreanos o a los chinos, ellos tenían la visión de ser emprendedores, ¿no? De tener ellos su empresa, y es una visión totalmente diferente, ¿no? O sea, y también estas personas extranjeras, chinos y coreanos que te digo en específico, le echaban muchísimas ganas, ¿no? A la carrera, y se dedicaban completamente a ella. Y tú veías pues yo lo voy a decir así, yo veía a mis paisanos, ¿no? Y no, pues nomás, ¿no? Hasta podría incluirme ahí, ¿no? Pues está bien la universidad, ¿no? Así somos muchos por acá. Pues vamos a jugar la que estamos estudiando, ¿no? Y estas personas coreanos y chinos no se dedicaban totalmente y estaban en la administración precisamente por esto, ¿no? Porque querían poner su empresa aquí en México, y te decían el potencial que tiene el país mexicano en cuanto a hacer negocios, ¿no? Ellos, por ejemplo, nosotros somos su máximo, porque tenemos un lugar estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos debajo del gran consumidor, precisamente, que es Estados Unidos. Por eso es que muchas empresas vienen aquí al país a poner sus maquiladoras, ¿no? Ajá, por decirlo así. Además de que la mano no es barata, ¿no? Sabemos que la mano es más barata en China que en México, pero el lugar en el que se encuentra China no le permite ser esa matriz para las empresas, ¿no? Para transformar sus productos. Entonces México tiene eso, ese lugar estratégico en el mundo para poder venir, para que las empresas pues puedan crecer, ¿no? Sí. Entonces, mi opinión de los chinos es esa, que ellos en algún momento van a dominar, ¿no? Ellos están, como dices, muy calladitos ahorita, porque yo siento que de alguna forma les conviene que tumben a Estados Unidos, ¿no? Porque van a entrar ellos de la mano con Rusia, yo lo veo así. Claro. Mira, yo les quiero compartir, es una opinión muy personal, pero insisto que va muy allegada a mi experiencia. En la Facultad de Letras tenemos el dicho de que cuando estás en la prepa está bien idealizar a un país. Está bien que sueñes con irte a Los Ángeles y ser estrella de cine, o que sueñes con irte a China y ser maestro de Kung Fu, o sueñes con irte a Suecia y ser estrella del metal, no sé. Pero una vez que conoces o que estás obligado a conocer la cultura de cada país, te das cuenta de que todos tienen sus deficiencias y sus aportes. Hablando de China, ocurre algo muy interesante con Latinoamérica. En primera, somos como sociedad un poco ignorantes de Oriente.
Yo creo que a todos nos enseñaron en la primaria cuáles eran las capitales de América Latina, pero a nadie nos enseñó cuáles eran las capitales de Asia. Entonces es muy común, bueno, hablo por México, que la gente confunda China con Japón. Y por ese motivo también idealizamos mucho a Asia. Yo me doy cuenta de que sufrimos un efecto sociopolítico, y lo voy a decir así sin agraviantes, el efecto otaku. Yo veo a muchos de mis amigos entusiasmados con que vaya a ganar China, porque lo ven muy espiritual, porque lo ven muy muy tradicional. Pero desgraciadamente, si nos ponemos a hurgar un poco en la historia de China, nos daremos cuenta de que es una de las naciones que más le debe a la filosofía, que más le debe a la cultura. De hecho, los episodios de la Revolución Popular China, pues son terribles, son algo que no tiene nada de tradicional, ni de mágico, ni de bonito, ni de cultural. Y que fue consecuencia, de hecho, de que los maestros de Kung Fu huyeran a América para salir de ese mundo. Creo yo que es por eso, Escatita, que los asiáticos se entregan más a las habilidades matemáticas, administrativas, porque no son tan espirituales como pensamos. Al contrario, no lo son. Si nosotros criticamos a los gringos por no tener cultura o por tener una cultura de 200 años, los chinos tienen una cultura de 50 años, porque su revolución popular los dejó en blanco culturalmente, y eso ocurrió hace 60 años. Entonces, por eso son tan avispados en los negocios, tan resueltos en las matemáticas, porque su cultura en su momento se adaptó a la modernidad. Entonces, sí, es cierto todo lo que dices, y de hecho está muy bien. Yo solamente quería agregar que es peligroso para América Latina, China, porque la idealizamos mucho. Creemos que es un país mágico, que es un país muy cultural, y ciertamente no lo es. Es el capitalismo, como tú dices, ellos están completamente entregados al mundo capitalista. Y bueno, me nació completar tu aportación con eso. Muchísimas gracias. Y lo quise decir lo más rápido posible antes de que se me olvidara. Pero muy cierto, y además, por ahí estamos como ignorando que hay hackers chinos. Y no olvidemos, los mexicanos, que nuestro secretario de gobierno es Osorio Chong. Y Chong no es un apellido peruano, es un apellido chino. Por si alguien tenía duda. Entonces sí, se han estado metiendo mucho en la vida política, y es porque pues saben a lo que le juegan, ¿no? Entonces por ahí tengamos pues por lo menos esa intriga en la mente. Y por cierto, aprovechando que se viene el tema, nosotros creemos que no le debemos tanto a la cultura china. Pero antes de los años 70 había un estilo de arte marcial mexicano que estaba siendo rescatado del estilo de combate de los guerreros águila, de los guerreros jaguar, y que este estilo de arte marcial, este estilo de combate a cuerpo a cuerpo, fue extinto o casi extinto a raíz de que se metieron los estilos de combate orientales. Posiblemente en un futuro, tal vez no en un programa de Cyberpunkers, pero en el ejército inexistente, les comparta una entrevista con Santiago García,
que es pues uno de los rescatistas, que no sé si quieres hablo un poco más alto, que es uno de los rescatistas de este sistema de combate. Entonces, también volviendo a la situación de globalización y cultura, pues tal vez debemos de aferrarnos un poco más y darnos cuenta de que China no, o más bien, procurar que China no se convierta en otro Estados Unidos, sino más bien que se convierta en parte de nuestra modernidad, pero no en el líder de nuestra modernidad. Bueno, Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. Suni también está llegando. Ernesto, ¿cómo estás? No sé si quieras aportar algo, salúdanos, queremos escuchar tu voz. Nada más saludarlos, pues no había podido estar porque como cambiamos el horario, resulta que yo trabajo en ese horario que te tocó a ti, pero pues ahorita ya ando por acá, ¿no? Que volviste el miércoles. Sí, no te apures, fíjate que estoy muy apenado con la comunidad. En el estudio pues tengo una conexión de internet que el día de hoy muy convenientemente falló. Luego pues dije, bueno, no hay problema luego con los datos y el teléfono, y ya había dicho, empiezo en 10 minutos, transmito con los datos y el teléfono empezó a actualizarse. Entonces tuve que moverme a mi punto C de conexión y empecé pues bastante tarde. Pero está muy bueno este horario, hay bastante actividad igual y no sé, ya si algún venezolano, ¿ustedes nunca cambian en la vida el horario o lo van a cambiar más al rato o qué show? No sé. Igual este horario pues está como móvil, ¿no? La semana pasada no estuvo, así que posiblemente se vaya cambiando, ¿no? Ya cuando le peguemos a un buen horario ahí nos quedamos. Pero sí me interesa saber si en el futuro lo van a cambiar, porque algo pasó aquí en México que mucha gente se quejaba por el horario y lo único que hicieron fue hacerlo más corto. No lo quitamos ni lo dejamos, solo lo hacemos más corto. Entonces, creo que hay momentos en el que nos alcanzan con el horario. Bueno, a ver, voy a leer tantito sus comentarios. Dice el gato, un saludo al gato, lo adoro, no me puedo enojar contigo. Nosotros deberíamos considerarnos cyberpunkers al ser inversores en la blockchain. En el Felibato, yo creo que cualquiera que hace vida dentro del internet es un cyberpunker. Los primeros modelos de cyberpunkers eran los de Akira. Akira, los cómics de Mad Max, etcétera. Y yo creo que ya el mundo actual ya nos alcanzó. Siempre y cuando estés consciente de lo que es la blockchain, de lo que es el internet, de que uses una máquina como una herramienta y te asumas un punk, eso te convierte pues en un cyberpunker. Y sí, creo que la blockchain es una de las catapultas del cyberpunk, en especial porque es una constante. Olvidé, no sé, Sir Gato Daniel, no sé de qué hablas, gatito. Sí, Henry, bueno, igual hay otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, el programarnos, que cada quien intente usar un lenguaje, o por lo menos jugarle al hacker y arreglar cosillas tecnológicas. Yo creo que varios de ustedes saben hacer esas cosas. Eso los hace cyberpunkers. Arenas Ilustrado. ¿Tiene que ver con Borges? Arenas Ilustrado. Bueno, permítame un segundo. Bueno, les comentaba que parte de los problemas filosóficos que vamos a tener en este mundo tripolar va a ser la situación de China. Y
Oigan, por cierto, nadie ha votado. Voten ahorita, ¿no? Ya faltan ahora sí media hora. Y me gustaría que voten. Hay dos temas en discusión para el próximo programa. El tema 1 es ¿qué comeremos mañana? Sabemos que hay carencia de alimentos en este momento y el problema solo va a empeorar. Vamos a comer insectos, vamos a comer carne clonada, vamos a comer solo vegetales. Y el tema 2 es geopolítica. Se está moviendo mucho el mapa. Hay partes de Estados Unidos que se quieren balcanizar, hay partes de México que se quieren balcanizar, y pues también hay varios entusiastas de hacer una sola nación de América Latina. Eso también puede pasar. Entonces, pues ahorita la única que ha dicho geoestrategia es Escatita. Nadie ha decidido por la alimentación, y pues decidan por ahora. Les decía de China. A mí se me hace muy curioso porque sé que China tiene también hackers muy adiestrados. Sé que también están muy metidos, por lo menos en la política mexicana. Hay varios apellidos chinos importantes en todos los partidos, no nada más en el PRI. Entonces no dudemos que haya personajes chinos que por ahí salgan después, aunque no los hayamos descubierto de momento. Ahora también, como siempre les digo en este programa, el problema no es que nos manipulen. Eso ha pasado siempre desde que la democracia es democracia, desde que los líderes han tenido que buscar el voto de la masa popular. Ha existido manipulación. El problema de Cambridge Analytica es que ahora la manipulación ocurre en nuestras casas, y ocurre como una herramienta mucho más eficiente de lo que podía ser pues algo así. Ahora, no sé si alguna vez en la historia de la mexicanidad o de la democracia mexicana ustedes hayan o recuerden algo similar al movimiento naranja o a la chica fresa. A mí me suena como que eso ya estaba diseñado para tener éxito. Oye, ¿sabes qué? Tal cantidad de personas que siguen o que son manipulables, lo hacen con el ritmo tropical, unitónico. Na 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 na. Na 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 na. Y también ya después con lo de la chica fresa dio resultado de que sí, era una problemática frecuente, que había pues chicas que podrían categorizarse fresas que congeniaban con el partido de Morena. Entonces pues está comprobado, ¿no?, que de alguna manera dijeron, oye, pues hay un grueso de la población, vamos a hacerles algo para que se desembaracen de su afiliación por Morena. Pero desde que la democracia es democracia, hemos sido manipulables. Sobre todo, bueno, yo soy muy joven, pero me ha tocado ver las campañas, por ejemplo, de Ernesto Zedillo en YouTube. Son prácticamente el tráiler de una novela. De alguna manera se buscaba encajar ciertos valores novelísticos a las campañas de los candidatos del partido oficial. Incluso hay toda una escuela de cine del PRI. Ustedes pueden ver, por ejemplo, México 2000 o Sábado Distrito Federal. En Sábado Distrito Federal es bastante evidente porque es un candidato del PRI que se viste ropas de pobre, yo sé que no me están viendo porque esto es radio, pero hice comillas con los dedos, y sale a caminar un sábado en la noche para conocer la situación del ciudadano de a pie. Y pues lo asaltan, lo extorsionan, lo meten al torito,
y él entiende lo que pasa el ciudadano de a pie, y él se promete a sí mismo que va a ser un buen candidato y un buen jefe de gobierno, ¿no? Pues de eso trata la película. Entonces, lo único que están cambiando son las herramientas. En un primer momento eran los corridos de los revolucionarios. En un segundo momento fueron pues los dedazos presidenciales. Ahí sí yo creo que no se necesitaba la manipulación. Y después ya fue el cine. Y después fue la televisión. Y ahora resulta que como ya perdió su corona la televisión, por eso los gobiernos se están moviendo al internet. Entonces, la solución es la misma de siempre: no creas todo lo que ves en internet, así como nunca debimos de haber creído lo que pasaba en el cine, ni lo que pasaba en la televisión. Pero bueno, encarecidamente sí les recomiendo esas dos películas, en especial. De hecho, bueno, les cuento, yo hice mi tesis de México 2000. Es pues, un comercial muy largo del PRI, pero está chido porque es como si el PRI y los supersónicos tuvieran un bebé, y ese bebé te quisiera comprar un voto. Vender un voto, perdón. Voy a leer un poquito sus comentarios. Ok, parece que la mayoría sí me escucha bien. Botitas, muy bien. Sonora Dinamita. ¿De qué sea el podcast que viene? Bueno, se supone que están votando para ver si va a ser sobre la alimentación en el futuro o sobre la situación geopolítica del futuro. Por ahora solamente ha votado Escatita. Por geopolítica va 1-0. Pues échenle ganas, ya quedan 28 minutos de programa. Y si alguien quiere agarrar el micrófono, adelante. Ahora también otra cosa. Ahora se está poniendo un poco de moda el término de analfabeto digital. Imagínense por un momento, yo sé que ninguno de ustedes está en esta situación porque, bueno, somos cyberpunkers, invertimos en blockchain, pero imagínense a esas personas que viven en poblados alejados, donde literalmente lo único que llega es la señal del Facebook, la señal de Movistar, que todavía andan a caballo, que los hay, que sí que los hay. Imagínense a esa persona, imagínense que ustedes tengan la misión de explicarle a esa persona qué es un algoritmo, qué es Cambridge Analytica, de qué vive Cambridge Analytica y por qué lo que ellos piensan respecto a las elecciones es falso. Sin duda alguna es una misión un poco difícil, ¿no? Bueno, pues esa misión va a ser una misión que todos como miembros de la democracia nos vamos a tener que hacer en un futuro, porque definitivamente va a ser algo que cada vez va a ser un problema cada vez más grande. Si de por sí tener una educación democrática era un problema para nuestras democracias, es muy difícil en México convencer a la gente de que no está bien vender su voto por una despensa. Ahora imagínense lo difícil que va a ser mantener una educación respecto a diferenciar una realidad que ocurre en las redes y una realidad que ocurre pues en la realidad, ¿no? Entonces, creo que también otro mensaje de este programa va a ser pues darnos a la tarea de sentirnos un poco más responsables de, pues así como
como alguna vez nos sentimos responsables como sociedad de enseñar a leer al que no sabe, enseñar sobre la convivencia de Internet al que no lo, pues no lo tiene tan encarnado, ¿no? El que no lo tiene tan conocido. ¿No me escuchan? Bueno. Bueno. Perdón, me quedé hablando solo un rato. Pero bueno, muchas gracias por haber puesto música en lo que me perdí. Bueno, me quedé hablando solo un rato, pero pues en el programa grabado ya escucharán mi monólogo. Está bien. Bueno, no sé si escucharon los temas a votar. Seguimos, si no, vamos a hablar sobre geoestrategia el próximo sábado. Y traeré a Jorge Vázquez Piñón al estudio para que pues nos hable mucho mejor sobre este tema de geoestrategia política. Bueno, faltan 20 minutos. Si alguien quiere tomar el micrófono y hacer su aportación sobre el tema de hoy, que pues ya hablamos hasta de los chinos. Creo que ahora sí hay mucho de qué opinar. Recuerdan que les hice el comentario de si nadie lee los términos y condiciones. ¿De verdad existen esos términos y condiciones? Es como el árbol que se cae en el bosque y no hace ruido. Y bueno, para resultados del podcast, en lo que alguien desea tomar el micrófono, voy simplemente haciendo ya los anuncios finales para que haga prueba de sonido mi compañera de Rincón de Inspiración. Les recuerdo que el día de mañana... les recuerdo que el día de mañana me presento en Radio Nicolaita en el programa de 35 milímetros. De 2 a 3 con Jazz Pérez, igualmente el viernes de 2 a 3 en Radio Nicolaita con El Ejército Inexistente. Si alguien me está escuchando y vive en el occidente de México, pues chido, Juan, ahí me sintonizan. Nos vamos a ver con Teresa Rod al terminar este programa ya en unos minutitos en el taller de inspiración a las 9 p.m. hora de Venezuela y 7 p.m. hora de México. El día de mañana vamos a ver a Shippo y su podcast de autodesarrollo. El tema que van a tratar es lo normal dentro de nuestra sociedad. Y el día viernes, el Felibato con el ABC Mosquetero. De hecho, yo tengo show los viernes, pero me encantaría estar en ese programa. Soy literato y me encantaría, de hecho, pero bueno. Ya me tocará faltar al show un día de estos, ya que se acabe la temporada, y ahí me tendrán de metiche. Y también el día lunes con Unicornia en Serendipia. Bueno, a las 19 horas de Venezuela y 18 horas de México. Ella además tiene los martes a las 19 horas y los sábados a las 19 horas otros programas no sé si sean otros Discords o sean pues otra forma de presentar el programa. Ahí sí Unicornia nos pueda orientar. Y bueno, eso sería todo. Recuerden darle like a los programas de Discord Mosqueteros.
Les entrego el micrófono a los que quieran aportar algo para el programa, y en caso de que pues ya nadie más quiera usar el micrófono, entrego para hacer prueba de audio en el taller de inspiración. Nada más al lugar falta un podcast que es del día domingo con Draco Máximo, que es de gamer. Igual y te interesa, igual te van a tocar temas gamers. Ah, sí, es cierto. Emocionada por eso. Sí, de hecho él también. Ajá, sí, se me pasó. El sábado, 14 horas hora de Colombia, 15 horas hora de Venezuela, 21 horas de España, y vendría siendo 14 horas hora de México, ¿no? Compartimos hora con Colombia. Él también tiene pues varias opciones, ¿no? De temas para que escojan si les gustaría crear su propio videojuego, hablar sobre remake, remaster y reborns en los videojuegos, o sobre el RNG en los videojuegos. Sí me interesa mucho, y el sábado a esa hora sí estoy desocupado, así que por ahí nos vemos. Se pasó para el domingo, Asdrúbal. Se pasó para el domingo. Ya cambiamos, ajá. Okay. Se pasó para el día domingo a la misma hora, pero no recuerdo la hora. Ok. Es para el domingo ahora. Perfecto, para el domingo. Bien, entonces así estamos, y pues se cierra la votación. Hablamos sobre geoestrategia el próximo miércoles en Cyberpunkers. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez, y este programa pues será subido, yo creo, más tardar el día de mañana, para que pues se den una vuelta, le den like y pues ya saben, compartan. Por aquí andamos, y los dejo con unos minutos de prueba de audio y el taller de inspiración con Tere. Yo sigo por aquí.